Tenemos un hecho concreto y novedoso entre manos, y es la construcción de un nuevo frente militar en el sur de Siria. Es una operación motorizada por Estados Unidos, con una línea de abastecimientos que arranca en Italia y llega al puerto jordano de Aqaba, y que además cuenta con apoyo militar jordano. Todo ese flujo de tropas y de materiales está ahora mismo desplegado en la frontera sirio-jordana. Adelantamos algo sobre esto hace 2 semanas atrás en esta misma columna. Pero por sí mismos, estos hechos visibilizados a duras penas por la prensa no alcanzan para explicar las cosas. Son como fotogramas de una película, es decir, describen un momento, pero no pueden explicar ni lo previo, es decir, la historia del hecho, ni menos aún ofrecer los nuevos escenarios de lo que podría ocurrir. En este caso, el fotograma, o el hecho en sí, es el nuevo Frente Sur que se está abriendo a partir de la combinación estadounidense y jordana. Pero la narración en perspectiva de esta foto, es decir, algo así como la película, nos habla además de otras cosas. Nos dice que después de 6 años de operaciones para lograr un cambio de régimen en Damasco, la estrategia del oeste parece estar buscando otros caminos que eventualmente conduzcan a la partición de Siria. Y aquí tomamos el criterio de una notable especialista en geopolítica del Medio Oriente que se llama Sharmine Narwani. ¿Qué nos dice Narwani? Nos dice que la nueva política estadounidense trataría de cortar la línea de continuidad geográfica que se extiende desde Irak hasta prácticamente la frontera con Israel. Y para lograr eso se buscará crear una entidad reguladora que atraviese Irak y Siria, es decir, una suerte de estado tapón. Y aquí está el giro que nos presenta esta especialista libanesa. Se utilizaría el este de Siria y el noroeste de Irak, es decir, la misma base territorial que ocupó el Estado Islámico, para habilitar este objetivo estadounidense de delinear las fronteras con vistas a esta futura zona de amortiguación, así la llamo. Ahora bien, la gran pregunta pendiente es ¿con qué activo de los Estados Unidos se gobernará esta zona de amortiguación una vez que se libere del ISIS? ¿Serían fuerzas árabes suníes adictas, afines a la población que es mayoritariamente suní en la zona? ¿O será una zona gobernada por la minoría kurda, que de momento es la principal fuerza militar organizada? Me refiero a la llamada FDS, Fuerzas Democráticas Sirias, que son sostenidas por los Estados Unidos. Y ojo, para nada debe asombrarnos de que haya sido la invasión del ISIS la que ha venido moldeando las fronteras de esta posible nueva entidad. Los Estados Unidos han construido un espacio geográfico al designar a los kurdos como la fuerza liberadora primaria dentro de estas fronteras. Y por lo tanto, han creado una oportunidad para que los kurdos del YPG, pudieran reclamar a futuro una suerte de recompensa territorial para conformarse como un Estado nacional. Y esto aún al costo de que se establecería fuera del núcleo de su solar original, que como sabemos lo constituye todo el segmento este de lo que actualmente es Turquía. En otras palabras, según Narwani, esto es sencillamente un intento de establecer un Kurdistán tapón dentro de la propia Siria, país que en términos territoriales posee muy pocos sectores con mayorías kurdas, y que además, en buena parte de los casos, son descendientes de kurdos de Turquía expulsados tras las sucesivas luchas contra los gobiernos de ese país. Es decir, en Siria hoy se pudiera estar viendo una imagen en desarrollo que refleja precisamente las experiencias de los estadounidenses en Irak, tanto respecto de los kurdos como también con respecto del ISIS. Esto es, bajo patrocinio estadounidense, las áreas ocupadas por el grupo terrorista son, entre comillas, recapturadas por las fuerzas kurdas
con un puñado de fuerzas árabes sunitas subordinadas, tanto como para dar una legitimidad más amplia y así colaborar con la obtención de un Kurdistán segregado y reconocido en el norte de Irak del gobernado actualmente por el clan Barzani. De igual manera, el territorio controlado militarmente por los kurdos atraviesa ahora gran parte de las 3 gobernaciones norteñas de Siria, donde los kurdos son minoría. Me refiero a Hasakeh, Raqqa y Alepo. Y esta es precisamente la razón de ser del alineamiento turco, veremos si es duradero o no, para buscar romper este corredor continuo de fuerzas kurdas que lo confronta hoy directamente con los objetivos de Washington, su histórico padrino de la OTAN. Por ejemplo, el Partido Nacionalista Kurdo y su ala militar, las que se llaman las YPG, ya han declarado unilateralmente a Hasakeh como un Estado kurdo federal, aun cuando los kurdos apenas representan el 40% de la población de la gobernación, y del mismo modo, en la provincia de Alepo, que concentra al 40% de los sirios kurdos, estos apenas representan el 15% de la población total y solo son mayoría en 2 localidades, en Afrin y en Kobane. Es decir, este esquema pensado y prohijado por Estados Unidos no es sino un nuevo caldo de cultivo para la perpetuación del conflicto, mucho más allá de cuando finalice la lucha antiyihadista. Entre tanto, Estados Unidos avanza con este proyecto de Estado tapón. Son varios los informes de prensa que afirman que el Pentágono y sus 1000 y algo de soldados desplegados en Siria ya han establecido hasta 6 establecimientos en el norte del país. En la región de Ermelan, cerca de la frontera con Irak, en Qamishli, que es en Hasakeh, en Kobane, en la provincia de Alepo, y ahora en Tabqa, en el oeste de Raqqa. No importa que el ejército sirio y sus aliados se hayan estado enfrentando al ISIS y Al Qaeda en todo el país por años. Lo importante es la reformulación territorial del país para luego continuar en el empeño de obtener el cambio de régimen. Ahora bien, ¿por qué este repentino aumento de la actividad en el sur de Siria? Aquí volvemos a Yarmine Narwani, que nos dice textualmente: esto es principalmente debido a que el gobierno sirio y sus aliados, desde la liberación de Alepo Oriental en enero, lograron empujar a los terroristas en áreas claves, recuperaron territorios estratégicos y además lograron acuerdos de reconciliación y ceses del fuego en otras partes del Estado. Así, todo esto es congruente con los intereses de la coalición occidental, que interfiere habitualmente a favor de los terroristas cada vez que el ejército sirio hace un avance significativo. Este es el contexto de la apertura del Frente Sur desde Jordania, digamos la película más allá de la foto, que ocurre al mismo tiempo que Arabia Saudita alimenta a las milicias del Frente al-Nusra, el ejército jordano se moviliza y los estadounidenses desembarcan equipos y blindados para dirigirlos hacia Deir ez-Zor y así expandir la batalla terrestre dentro de Siria para seccionar todo el conjunto del sector oriental. De seguro pocos análisis en este sentido verán la luz en la prensa, pero es bueno que nuestros oyentes puedan agregar esta perspectiva como una posible explicación de los pasos que se están dando sin que nadie atine a comentar el porqué de las cosas.